Bueno, vamos a sacar esta sección que se llama Diálogos con el tejido. Y en esta yo no voy a explicar qué es lo que estoy haciendo porque estoy haciendo la base de la lapicera, pero ya di las instrucciones, ¿cierto? Bueno, la parte del tejido tiene varios componentes. En el terapéutico, por ejemplo, está la parte fisiológica, en la cual vamos a ver los resultados visibles, palpables, que es un mejoramiento rítmico en la respiración y también un mejoramiento en la parte de las vías respiratorias, ¿sí? O sea, se armoniza la respiración y también, por ejemplo, si una persona tiene rinitis o si tiene gripa, entonces con esto se acaba el moco. No, ya no está como si se estuviera descongelando por la nariz, sino que ya se armoniza, se acaba. Eso en parte porque las manos son la creación y estamos trabajando toda la parte del pecho hacia las manos, que viene a ser la parte del ritmo y pues en la parte, de la parte central del pecho está hacia estamos en la parte de los pulmones, en la parte de atrás. Entonces está corazón y pulmones. Y es lo que se va haciendo rítmico. La parte de la respiración, la parte de las pulsaciones y la parte específicamente de los ritmos del respirar. Socialmente ya es otro cuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente el tejido en crochet, si usted no es artesano, estoy hablando como hombre, si usted no es artesano y usted lo ven cosiendo, tejiendo en la calle, pues hombre, eso se ve raro. Si es artesano es normal, es como si le dieran una visa o un derecho a los artesanos para poder hacer oficios que parece ser que en la sociedad son declarados como femeninos, ¿sí? Pero esta parte del tejido, igual también la malla, porque yo muchas veces he estado trabajando la malla en en algunas panaderías o espacios públicos, por ejemplo, estilo el Astor, y pues lo miran a uno como rarito. Algunas mujeres, alguna viajera que dijo que había estado en esa época, pues hace mucho tiempo, sí, ya hace varios años, que había estado en Europa y ella decía pues que era un movimiento de hombres que se ponían a tejer en la vida social y no eran mal vistos, sí, porque la gente se acostumbraba a verlos ya tejer. Pero en Colombia uno, si uno está esperando el bus y el bus se va a demorar, entonces usted se saca la costura y se pone a tejer y la gente lo empieza a mirar y empiezan los murmullos y son murmullos que en definitiva hablan es, ay, un hombre tejiendo, qué Raro que raro, teja. es una circunstancia cultural que en definitiva pues es muy difícil poder transformar porque es un ámbito cultural. En mi experiencia de trabajo con el tejido, pues yo trabajo con población vulnerable en una institución, en el Museo de Antioquia. Participé en un proyecto ahí hace años y atendía población vulnerable de diferentes instituciones, hombres y mujeres. La particularidad de este es que, por ejemplo, era más singular porque los hombres, los jóvenes, los adolescentes, eran más impetuosos con el trabajo del tejido, ¿sí? En cuanto a aprendizaje de la puntada y luego pues mirando las posibilidades que le podría ofrecer el tejido para nuevos proyectos, ¿sí? Pues pasamos de, ellos tenían la elección un proyecto después de aprender la puntada. Si no aprendían la puntada y mantener una armonía en la puntada, entonces no se le autorizaba ningún proyecto.
Cuando ya aprendía, entonces se pasaba a la elaboración de un proyecto cualquiera, el que ellos eligieran. Y las mujeres, por su parte, no eran tan motivadas hacia este tipo de trabajos. Más eran los hombres, ¿sí? Y luego, posteriormente, uno veía que los mismos hombres eran los que estaban promoviendo una venta, por ejemplo, de su artículo, que alguien le había dicho que le había gustado. Y bueno, la parte social, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hay un grupo de tejido que se hace en el Museo Universitario, ahí en las afueras, en el pasillo. No recuerdo qué días, porque ya hace tiempo que no voy a la universidad, bueno, cuando estuvo abierta. Y entonces allí el que quisiera aprender a tejer, pues iba para allá y ahí estaba todo dispuesto en la mesa y las señoras que le enseñaban. Porque, muy particular, parece ser que eran más bien un poco los hombres que yo veía que se hacían en ese lugar. Era más un lugar de mujeres, no entiendo por qué. Porque prácticamente yo aprendí a tejer fue porque mi mamá me enseñó a tejer. Yo estudié el bachillerato en el INEN José Félix de Restrepo del Poblado y ahí era obligatorio aprender una artesanía o aprender música. Entonces nos pasaban por la parte del dibujo, la talla, la música y a mí me gustó la talla en madera, pero luego tuve un conflicto con la profesora que no creyó en que yo había hecho una talla porque estaba muy bien elaborada. Tampoco me pidió que hiciera otra, sino que definitivamente me puso un 1 por mentiroso. Entonces yo le dije a mi mamá que me enseñara a tejer el crochet, que ella lo hacía, y aprendí la puntada. Y en esa época era muy cotidiano unos trabajos de corbatas en hilo delgado. Y para ese entonces se utilizaba mucho la corbata tejida. Tejías en un color, en dos colores, sí, pero era muy usada. La gente la usaba mucho, eso terminó siendo una tendencia. Entonces yo lo que hacía era que cada día de trabajo, eso eran los jueves, entonces yo llegaba, le mostraba a la profesora una corbata comercial y le mostraba el material. Entonces, al inicio de la clase, eran 2 horas, yo me ponía a trabajar la corbata y al final de la clase ya tenía una corbata hecha y le mostraba a la profe y la profe me calificaba. Tenía 5 en esa, me calificaban con números sobre 5. Entonces, cada vez cuando ya terminaba, yo le desbarataba la corbata frente a ella y al próximo jueves volvía yo a construir una corbata con otro hilo. Volvía, le mostraba la corbata comercial, le mostraba en qué iba y al final de la clase tenía un 5. Y así sucesivamente tuve 5 todos los jueves y a final de año tenía 5 en artesanías en manualidades, perdón, porque pues yo hacía una corbata, sí. Las tallas en madera las hacía en mi casa, construía barquitos, caras de seres humanos en tiza, en madera, en balso, posiciones corporales y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí en ese grupo de amigos, pues era normal. Bueno, y recuerden también que estos diálogos con el tejido, entonces hacen parte ya pues de la costura. Inscríbanse en los diálogos con el tejido, suscríbase mi página y dele like o dele que no le gusta, pero haga algo, proponga diálogos, inicie un diálogo, súbalo y, y ahí continuamos hablando, pero
Diálogos con el tejido es más una vivencia de mi forma de ver el mundo y además de mi experiencia laboral, porque yo he trabajado en varias instituciones, he ido a dar talleres, he participado en algunos grupos donde he intentado instaurar el tejido como una forma de diálogo, pero pues algunos han utilizado esta forma del tejido de pues, una percepción política, la introducen como una actividad de hombres que tejen, pero que en definitiva es solamente la están usando como un trampolín, pero no, en realidad no les importa. ¿Sí? Hay que dejar anotación de que este tejido también participa, tiene una gran fuerza del desarrollo del pensamiento. Ese tema del desarrollo del pensamiento lo voy a trabajar en el diálogos con el tejido 2. Este es diálogo con el tejido 1. Entonces nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, me gusta, no me gusta, su comentario y suscríbase al canal. Hasta luego.